El Doctor Strange ha desaparecido por completo del radar desde 2022, el día en que una chica que salió de la nada lo invitó a dejar su universo y él simplemente dijo, va. Pero si lo miramos más de cerca, el verdadero Doctor Strange ha desaparecido desde hace mucho más tiempo. Porque la saga del multiverso realmente no ha sido nada amable con quien normalmente es el personaje más poderoso de los héroes de Marvel. Sí, aunque Thor tenga el título del Vengador más fuerte, en los cómics, Strange es considerado una entidad cósmica capaz de vencer a cualquier criatura, cualquier demonio con un simple hechizo. Él mismo dice, en los cómics, que es capaz de matar a cualquier mortal con un solo movimiento de dedo. Y es cierto que su aumento de poder desde su película en 2016 hasta Infinity War es realmente impresionante. Pero desde entonces, el tipo ha vivido una caída en picada y ya no es capaz de vencer a nadie, ni siquiera a un adolescente bueno en matemáticas. Hay muchas posibilidades de que los rusos cambien eso. El único problema es que Strange ahora parece estar del lado equivocado de la historia, o sea, completamente del lado del villano, y todavía hay muchísimo por desarrollar en este personaje, que apenas ha rozado el papel de hechicero supremo y todo lo que eso conlleva, incluyendo nuestra comprensión real de la magia. Por eso, en este video, vamos a tomarnos el tiempo de explorar esa trayectoria. Las filtraciones que prueban el papel primordial de Strange en la guerra que se avecina, el punto ciego del MCU sobre el costo real de la magia, pero sobre todo, las posibilidades increíbles de redención en la próxima Secret Wars. Por eso abrimos las puertas de la peligrosa dimensión zona de spoilers, zona de todos los peligros. Estás con Kevin Burkhardt, el teórico favorito de tu hechicero favorito, Cortinilla. De nada. Ahora volvamos a nuestro video, el personaje más nerfeado, ¿sí? Durante la saga del infinito, el MCU se centró principalmente en los Vengadores, un equipo equilibrado cuya fuerza de cada uno se utiliza de manera inteligente en la historia. Sí, es tonto comparar el nivel de un Clint con el de Hulk o el de Natasha con el de Thor, pero cada miembro aporta una dimensión útil y nadie realmente se preguntaba por qué funcionaba. Un cuidado que se mantuvo en los primeros años del estudio, que elegía cuidadosamente las aportaciones de cada uno para mantener un equilibrio de poderes. Los Guardianes, por ejemplo, tienen la misma dinámica y los pocos Vengadores que se agregan en el camino vienen a cubrir carencias con poderes que la mayoría de las veces están limitados por su inexperiencia, pero la fase 3 vino a cambiar las cosas. En pocos años llegaron personajes como Carol Danvers o Stephen Strange, y es ahí donde empezaron los problemas para los guionistas, porque hasta ese momento Vision y Wanda seguían bajo control. Una apenas dominaba su magia, el otro se limitaba por naturaleza, pero en su propia película, Capitana Marvel destruye una flota Kree atravesándola. Y Strange se la juega a muerte para salvar nuestra dimensión controlando el tiempo. Héroes que, sin embargo, también eran novatos en el manejo de sus poderes. Pasamos muy rápido a otra escala, lo que de repente hace que la mayoría de los otros héroes, que suelen ser humanos un poco mejorados, pues se vean absolutamente ridículos. Porque todo el problema de un universo interconectado es hacer que convivan estos niveles de poder. Y les aseguro, en los cómics eso funciona perfectamente. Cada gran amenaza, por más fuerte que sea, trae consigo un ejército de secuaces que los héroes más pequeños pueden enfrentar mientras los verdaderos duros se encargan del jefe. De hecho, eso es lo que funcionaba muy bien en las películas de Avengers para la mayoría de los héroes, pero Infinity War y sobre todo Endgame vinieron a mostrarnos que no todos pueden entrar a la fiesta. Contra Thanos, Capitana Marvel está ausente durante la derrota de los Avengers. Bueno, todavía no había sido presentada, así que ¿por qué no? Pero en Endgame, ella aparece solo hasta el final, aunque todos estaban en contacto con ella, se los recuerdo. Creo que ella no habría dicho que no a echar una mano en el caso temporal si se lo hubieran pedido. Ya saben, por si acaso no funcionaba. Incluso podría haber sido ella quien hiciera el chasquido, ya que sus poderes vienen de las propias piedras. Pero, evidentemente, a nadie se le ocurrió. Y se nota, esta película es la primera que realmente tiene problemas con el nivel de poder de sus personajes. Aunque se enfocan de nuevo en el núcleo principal de los Avengers, los hermanos Russo decidieron debilitar al máximo a sus miembros más fuertes. Hulk se convierte en Smart Hulk y Thor se convierte en Thor Gordo. Aunque bueno, si tengo que elegir, todavía prefiero al Thor gordo que al de Love and Thunder. ¿Pero por qué les cuento todo esto? Pues porque es exactamente lo que le pasó a Strange. Desde su película hasta Infinity War, el hechicero no hizo más que subir de nivel. Toma el mando del santuario de Nueva York al final de su película, luego se convierte en el hechicero supremo y maneja a los asgardianos como si nada en Thor, Ragnarok. Sobre todo, es él quien pasa cientos de años explorando más de 14 millones de futuros para encontrar la única solución capaz de vencer a Thanos. Bueno, eso es lo que él dice. Ya conocen mi teoría, yo creo que eligió la que más le convenía, pero ese no es el tema. 14 millones de futuros de los cuales salió infinitamente más curtido, porque su enfrentamiento contra Thanos es probablemente el más impresionante de todo el MCU en términos de magia desplegada. Una magia que no parecía necesariamente dominada unas horas antes frente a Evan o Mau, por ejemplo. Rayos de Baltac, bandas de Sitorak, Eldrix, hechizos de transmutación para neutralizar los agujeros negros, escudos, portales, proyecciones de energía, en fin.
Nunca habíamos visto a Strange encadenar tantos hechizos, pero incluso ahí, Marvel tenía miedo de que el personaje se volviera demasiado importante, así que solo lo hicieron un simple acompañante, el que ayuda a Iron Man. Y luego, como la mitad del universo, pierde ante un Thanos demasiado poderoso con las gemas y es eliminado con el chasquido. Un chasquido del que nunca se recuperó realmente. Porque no solo perdió el título de Hechicero Supremo, sino que además se volvió demasiado fuerte para pelear junto a sus amigos, los Avengers. Y eso, en el MCU, tiende más bien a perjudicar a los personajes, así que los Russo le inventan un nuevo papel, el de barrera hidráulica. Cierto, sin él no hay portal, así que no hay una mega batalla final, pero en general se la pasa toda la pelea deteniendo el agua del lodazal. Sí, levanta el dedo en un momento. Bueno, y después de Endgame, pues ahí es donde empieza el problema. Porque el COVID también le costó su carrera. Antes de la pandemia, Kevin Feige había construido un plan meticuloso para relanzar la franquicia después de Endgame. En 2020 debían estrenarse Black Widow, Falcon y El Soldado del Invierno y Eternals. Y 2021 no tenía para nada el mismo aspecto. Todo debía encadenarse perfectamente. Empezábamos con Shang-Chi, luego WandaVision, Loki y Doctor Strange, 2 para lanzar el multiverso. Y finalmente, Thor, Amor y Trueno y Sin Camino a Casa. Excepto que el calendario tuvo un colapso y una gripe al mismo tiempo, y todo se enredó y fue Doctor Strange quien sufrió las consecuencias más graves. WandaVision se grabó al 90% antes de la pandemia, pero su último episodio fue completamente reestructurado por Marvel para volver a ser un final muy correcto, muy de superhéroes. Porque originalmente, Strange debía venir a Westview para proponerle a Wanda ser su mentor. La idea era sentar las bases de Doctor Strange 2 que saldría solo unas semanas después de ese final. De hecho, según muchos insiders, los comerciales falsos entre cada episodio originalmente eran intentos de Strange para ponerse en contacto con la bruja. Pero bueno, las fechas de estreno se cambiaron por completo, y al final, Spider-Man salió antes que Doctor Strange 2 y eso lo cambia todo. Porque con el éxito de WandaVision, Marvel decidió pues reorganizar todo. Entonces, Strange y Wanda debían unirse para vencer a Nightmare, el soberano de la dimensión de las pesadillas. La película estaba pensada como un horror onírico, explorando sueños y mundos alternativos en secuencias ultra visuales y psicológicas. Por fin, algo que permitía destacar las habilidades mágicas de ambos personajes y elevarlos a un nivel donde, ahora sí, su potencial realmente podía expresarse. Pero la pandemia lo cambió todo. Michael Waldron, guionista de Loki, tuvo menos de 3 meses para reescribir la película por completo y transformar a Wanda ya no en discípula, sino en la gran villana. Eso es algo que muchos fans y yo mismo todavía tenemos dificultades para perdonar. Y sobre todo, no solo arruina a nuestra querida Wanda, sino que, una vez más, hace que Strange parezca un completo inútil. Porque ahora su regreso no ocurre aquí, sino en Brand New Day. Mientras la identidad de Peter es conocida por todos, él va a pedirle a Strange un hechizo para que todo el mundo lo olvide. Strange acepta, rompe el multiverso y es engañado por un Peter Parker que lo hace quedar como un tonto. Sí, claro, lanza un hechizo poderoso, pero en esta película ya no es el hechicero supremo y parece totalmente carente de sentido común. Él, que domina las artes místicas más complejas, solo saldrá de la dimensión espejo que él mismo creó el día que Ned tome su anillo de teletransporte y decida sacarlo. Sí. Luego viene su propia película, totalmente reinventada. Empieza con una secuencia muy impresionante con Wong, pero todo lo demás nos muestra a un Strange que ya no tiene nada de su grandeza. ¿Dónde quedó el hechicero de Infinity War? Prácticamente huye durante toda la película y nunca enfrenta realmente a nadie. Al final, incluso Sinister Strange parece infinitamente superior, y aún así estamos en su propia película. Y todo esto viene de una decisión de Feige, quien sacó a Strange de WandaVision por miedo a que le robara protagonismo. Y la consecuencia es que aquí, de plano, lo borra de su propia película para destacar a una Wanda que se volvió completamente loca. Pero ¿qué demonios? Bueno, no todo está perdido, obviamente. Pero sobre todo, lo que rodea a Strange es lo que está chido en esta película. Es la única vez donde realmente exploramos el multiverso, donde las variantes no son solo simples cameos para los fans, y donde la magia de Sam Raimi de verdad hace bien su trabajo. Menos mal que él sí estuvo ahí. Pero él mismo dijo que Marvel lo limitó bastante. Multiverse of Madness se suponía que iba a relanzar a un Strange cósmico y terminó siendo una película de Wanda, donde Wanda ni siquiera es una heroína. Al final de cuentas, Strange también tendrá que sucumbir a la influencia del Darkhold y terminará, como todos los Strange del multiverso, convirtiéndose con los años en una especie de villano. De hecho, si lo piensas, ese final es un poco un completo disparate. Se nota la enorme brecha entre la manera en que Raimi quería cerrar su película con la escena del ojo y la escena post-créditos de Feige, quien insistía en abrir una puerta con la improbable introducción de Charlize Theron. Otra escena post-créditos más, mal hecha y nunca aprovechada. Bueno, al menos por ahora, eso esperamos. Un pequeño detalle curioso de paso, si encontraste a Strange raro en No Way Home, especialmente durante la escena de introducción en el Sanctum, es normal.
Una de las primeras versiones del guión de Multiverse of Madness contemplaba que Sinister Strange venciera a nuestro Strange y tomara su lugar en el 616, lo que explicaría ese comportamiento extraño, pero también por qué aceptaba a los Peters aún sabiendo las implicaciones de su hechizo, solo que la película se retrasó, y al final salió después de Spider-Man. Otra idea descartada, una versión de la película, debía mostrar a Strange enfrentándose al Doctor Doom en un combate mágico épico para presentar al personaje al gran público, pero de nuevo eso se eliminó. De todos modos, Elizabeth Olsen lo dijo ella misma, ese rodaje fue un infierno, el guión cambiaba todos los días, un caos total. Bueno, lo que queda claro es que Strange ya no es el gran hechicero supremo de Infinity War, de hecho ya ni siquiera lleva ese título, ya no tiene el ojo de Agamotto, ni la piedra que estaba dentro. Ya no tiene nada de su pragmatismo de antes y parece perdido entre las dimensiones. Pero entonces, ¿cuándo lo volveremos a ver? La traición de Strange. Bueno, la saga del multiverso ciertamente empezó muy mal por la crisis del COVID, pero no es la única turbulencia que ha tenido. Porque les recuerdo que los fracasos se fueron acumulando, que estalló una crisis de efectos especiales y de actores, y sobre todo que Jonathan Majors fue condenado por la justicia, rompiendo de golpe su contrato con Disney y por lo tanto el futuro ya planeado de Kang. Una situación que llevó a Marvel a cambiar todo otra vez. Kang Dynasty ahora está cancelada en favor de Avengers Doomsday, pero no es solo Kang Dynasty la que se cancela. Doctor Strange 3 probablemente también se canceló, porque Secret Wars siempre se pensó como la conclusión de la saga. De hecho, toda esta saga se lanzó exclusivamente para llevar a Secret Wars y recuperar las licencias de Fox para Disney, y no existe Secret Wars sin Doctor Doom. Ahora bien, Kang Dynasty, como su nombre lo indica, debía centrarse en la amenaza de Kang, así que se necesitaba otra película para introducir a Doom. ¿Y qué mejor que un Doctor Strange 3 para eso? Sobre todo cuando sabemos que ya debía introducirlo desde Multiverse of Madness en esa famosa confrontación directamente inspirada en la película, Triunfo y Tormento, donde Doom y Strange se enfrentan en un mortal combate de hechiceros antes de unirse para intentar salvar a la madre de Doom. Esta saga es absolutamente genial. En fin, sí, la tercera entrega del hechicero se suponía que adaptaría la saga Time Runs Out de Jonathan Hickman. Una preparación que podría haber explicado el cliffhanger de Kang Dynasty donde Doom habría venido a deshacer el viaje en el tiempo y presentarse ante los Vengadores. Regresemos entonces a los cómics. En esta saga, Black Panther descubre la primera incursión. Entonces reúne a los miembros fundadores de los Illuminati para exponerles la situación, incluido Strange, poseedor de la piedra del alma en los cómics. Sí, cada Illuminati es el guardián de una piedra, y la piedra del tiempo, esa le fue confiada a Steve Rogers. Lo que, pensándolo bien, es un bonito guiño a lo que está pasando actualmente. Como ya les he hablado mucho de esta saga, intentaré resumirlo. Su primera acción es reunir las piedras para evitar la próxima incursión. Excepto que al usar el guante, todas las piedras se rompen. Desconcertados, los Illuminati enfrentan la dura realidad. La próxima vez serán ellos o nosotros. Pero el capitán se opone. Él se niega a sacrificar una vida para salvarlas de ellos. Strange entonces borra su memoria, y Steve pierde todo recuerdo de la crisis en curso. En consecuencia, los Illuminati fabrican bombas capaces de destruir el mundo del otro lado. Y eso es lo que hacen a regañadientes, rompiendo el juramento de héroes que se hicieron. Pasan varias semanas sin que haya ninguna incursión, y cada uno busca por su cuenta otras soluciones. Strange, por su parte, se encierra durante semanas estudiando las artes místicas y las dimensiones paralelas. Al final, comprende que los Illuminati son demasiado cobardes para hacer lo que debe hacerse. Entonces, hace un pacto con demonios, entregando casi toda su alma al mercado de los pecadores y usa sus nuevos poderes para masacrar a un equipo de héroes de otra tierra durante la incursión que sigue. Después de ese acto, se exilia en busca de otro camino a escala cósmica. Y desaparece durante varios meses. Lo encontramos liderando el culto de los Black Priest, descubierto por un equipo de vengadores liderado por Thor e Hyperion. Seres que destruyen tierras del multiverso sin la menor emoción. Entonces le explica a Thor que los sacerdotes son glóbulos blancos de un organismo enfermo. Practican amputaciones selectivas para estabilizar la infección que corroe el multiverso. En pocas palabras, eliminan las tierras antes de que las incursiones se encarguen de ello. Y la importancia de Strange dentro de este culto es que, mientras los sacerdotes solo pueden pronunciar una palabra cada uno para lanzar su magia, Strange lanza hechizos poderosos él solo. Ahora es capaz de alterar la realidad, de paralizar, por ejemplo, a Thor con una simple sílaba o de engullir tierras enteras. El ojo de Agamotto en su frente se convierte entonces en el ojo de los sacerdotes, el símbolo de su renuncia a la luz. Después de sus meses de desaparición, es él quien se convierte en el narrador cósmico del arco, el que les explica a los Vengadores y a los lectores lo que realmente está pasando. Los Beyonders, verdaderos responsables de la crisis, Rabu Malal, el destructor de mundos, y los sacerdotes negros que intentan mantener el equilibrio en medio de este caos. Así es como llega a encontrarse con el famoso Rabu Malal en la Biblioteca de los Mundos y descubre que esta entidad en realidad es Victor Von Doom. Entonces se da cuenta de que mientras él y sus Illuminati estaban perdiendo el tiempo, Doom había recorrido el espacio y el tiempo, sacrificando millones de vidas para salvar trillones, y Strange se inclina ante esa eficacia.
Entonces acepta ayudarlo a llevar a cabo su plan de matar a los Beyonders con sus propias bombas. Strange se convierte en el único testigo del fin del multiverso y presencia, impotente, cómo Doom roba sus poderes y nace el Battleworld. Doom se convierte en el dios emperador. Bueno, ya lo entendieron, Strange es crucial, incluso central en esta historia. Pero la cancelación de Kang Dynasty precipitó la llegada de Doom, y ahora el hechicero debe dar un paso al costado una vez más, otra vez para dejarle el lugar a RDJ. Ya no será él quien nos lleve a la creación del Battleworld. Doom se encargará de eso solo, pero eso no significa que no tendrá su lugar. En 2025, Benedict Cumberbatch es entrevistado por Variety sobre su presencia en Doomsday. Él responde que no está para nada en esa película, pero que será importante en Secret Wars. Unas semanas después, en Business Insider, finalmente dice que estará en la próxima de Avengers antes de contradecirse una vez más. Bueno, ya lo saben, no es del lado de los actores donde hay que buscar la verdad. Más bien es del lado de Charles Murphy y Daniel RPK donde la información ha salido a la luz. Charles nos anuncia que Cumberbatch sí grabó escenas en El Mayor de los Secretos, con un equipo extremadamente reducido y un nombre en clave para evitar filtraciones. Y al igual que RPK, él defiende la hipótesis de que Doom estaría rodeado de varios secuaces, incluyendo a un hechicero que llevaría una variante de la máscara de la adversidad con un espacio para un tercer ojo. Un hechicero que dominaría perfectamente el Sling Ring. Eso ya es mucho, ¿no? Y los rusos ya nos lo habían advertido. Para esta película desarrollaron técnicas para ocultar los secretos, pero sobre todo para despistar a la gente. Y una de ellas es precisamente ocultar a la mayoría de los secuaces de Doom mientras esperan una revelación impactante en la película, pero también para poder filmar todas las escenas que necesitan sin el actor en cuestión, quien solo tiene que hacer sus 2 días de rodaje con el rostro descubierto. Todo en el más absoluto secreto, muy astuto, como un lince. Entonces, podemos imaginar que, como en Time Runs Out, Strange sí viajó por el multiverso para descubrir todo lo que sucede ahí hasta ser llevado ante Doom, un Doom mucho más involucrado en la lucha contra la muerte del MCU de lo que la película quiere hacernos creer, y no creo que él sea su único secuaz. Podemos imaginar perfectamente a una Wanda, ¿por qué no Sylvie? Y por supuesto a Clea. Porque si no lo saben, Clea es en los cómics la sobrina de Dormammu, pero también la esposa de Strange, un personaje muy independiente que está a la altura de Strange, ya que ella se convierte en la hechicera suprema de la Dimensión Oscura y en un momento, temporalmente, también de la Tierra 616 durante la reciente saga La muerte de Doctor Strange. Así que creo que ella tendrá un papel importante en lo que sigue, pero que por ahora es quien va a llevar a Strange a los brazos de Doom. En fin, puro momonde, así que sí, Strange estará del lado de Doom en esta película. Ahora, ¿se tomará el tiempo de explicárnoslo? Aún así, tal vez todo eso se resuelva en Secret Wars. Porque sí, tiene razón en un punto. Tendrá un papel importante en Secret Wars. Y con razón, la película necesariamente va a inspirarse en la saga del mismo nombre. Una saga donde Strange es simplemente central en los cómics. Entonces, y esta vez lo haré rápido, lo prometo, Strange es la mano derecha de Doom, el sheriff de Battleworld. Un hombre cansado, resignado, psicológicamente destruido por todo lo que tuvo que hacer en vano. La saga comienza 8 años después de la creación de este nuevo mundo. Un momento en el que Strange pudo haberse apoderado de los poderes de los Beyonders, pero no lo hizo porque estaba aterrorizado por una responsabilidad así, la de salvar el multiverso, de elegir quién vive y quién muere. Una responsabilidad que Doom, en cambio, asumió sin dudar. Él fue creado para eso. Es él quien da forma al Battleworld, un mundo hecho de pedazos del multiverso cosidos juntos. Y Strange odia este mundo. Pero es que eso es todo lo que les queda, así que acepta el puesto de sheriff para proteger a los sobrevivientes. Sacrifica sus ideales por el bien común, ya que es el único, junto con Doom y el hombre molécula, que recuerda el mundo anterior. De hecho, es el único confidente de Doom, el único que tiene derecho a mirarlo a los ojos. Servir a Doom para él es una forma de penitencia. El precio de sus actos, haber vendido su alma, traicionado a sus amigos, destruido mundos enteros para al final fracasar. Hasta el día en que descubre extrañas balsas salvavidas, y dentro de ellas, los héroes del mundo anterior, que también tienen la rememoria. Ahí, él recupera la esperanza, pero Doom los detecta de inmediato, son una amenaza para su hegemonía. Strange logra salvarlos de todos modos dispersándolos por los 4 rincones del Battleworld, y Doom, a regañadientes, lo castiga con su vida. Y amigos, eso es exactamente lo que veo para Strange en este Battleworld. Entonces, no sé si veremos su errancia a través del multiverso, pero creo que sí, hay que explicar bien su traición al público, y sobre todo, por qué está tan resignado, porque en el fondo no traicionó a nadie, hizo lo que pensaba que era correcto, y es por eso. Es precisamente ahí donde comenzará su redención, el día en que ayude a los héroes a organizar una rebelión contra Doom. Sí, es más o menos el agente infiltrado. La única diferencia que veo tal vez será si le quitan la vida o no. No hemos visto a Strange desde hace un tiempo. Y aunque no he sido muy amable con él hasta ahora, esta película realmente debe servir para rehabilitarlo. Los rusos habían reducido su papel para destacar a Iron Man en el pasado. Pero el futuro de Strange es más que brillante. Su redención comienza ahora, y creo que será una pieza clave para vencer a Doom, ofreciéndonos finalmente tal vez uno de los duelos mágicos más impresionantes de toda la franquicia. No lo tuvimos en Multiverse of Madness, pero esos dos son los mayores usuarios de magia de este universo, si asumimos que Wanda no está cerca.
Y dejar pasar una oportunidad así sería realmente una lástima. Secret Wars debe marcar el renacimiento de Strange al mismo tiempo que el del MCU, porque se los digo, todavía no hemos visto el verdadero potencial del hechicero supremo, el precio de la magia. En los cómics, la prensa Secret Wars marca un reinicio suave importante para el universo Marvel. Digo reinicio suave porque a diferencia de DC, que suele reiniciar todo en sus crisis, Marvel elige la historia ininterrumpida. Todo lo que ha pasado desde la creación de Marvel realmente ha sucedido. De ahí que a veces sea difícil empezar. Strange entonces resucita junto con el resto del multiverso, pero a diferencia de los trillones de personas que retoman una vida normal como si nada hubiera pasado. Él, como Pantera Negra o Reed Richards, recuerdan todo. Sí, fue un sacerdote negro. Vendió su alma, destruyó una cantidad incalculable de mundos, traicionó a los Vengadores y sirvió a Doom durante años, así que renace con un trauma inmenso y una verdadera voluntad de redención. Entonces recuerda su juramento hipocrático y quiere volver a ser el médico salvador que era. Pero el periodo posterior a Secret Wars trae algo muy interesante para la magia en el universo Marvel. La saga Los últimos días de la magia nos enseña que existe un precio que pagar. Y ese es un elemento que va a cambiar fundamentalmente el universo Marvel. Cada hechizo, cada invocación requiere un sacrificio. Un hechizo de curación exige un tributo, es decir, una parte de tu esencia vital o la de alguien más en el mundo. Y lo que aprende Strange en esta saga es que Wong ha creado en secreto desde hace décadas un culto que absorbe las consecuencias de la magia de Strange, miembros que se sacrifican por el bien común. Una nueva culpa devastadora para el Doctor, y creo que esa sería la mejor manera de rehabilitar al Doctor Strange y ofrecer una nueva dirección a todo el universo mágico. En todo caso, para finalmente explicar cómo funciona realmente, en el MCU descubrimos la magia al mismo tiempo que Strange. Y el anciano siempre nos explicó que su magia, la magia Eldritch, se extraía de otras dimensiones. Aprovechamos la energía extraída de otras dimensiones. Canalizamos la energía extraída de otras dimensiones del multiverso. Y concretamente la magia de Kamar-Taj es sobre todo un arte marcial con chispas. Strange, por su parte, es capaz de mucho más, como lo demuestra la pelea contra Thanos o la que tuvo contra Sinister Strange. Ya hemos visto que la magia tiene muchas más facetas y que esta noción de costo ya se ha mencionado, porque hasta ahora existen diferentes tipos de magia. Primero, la que requiere pocos o ningún sacrificio. La magia de Eldritch, es decir, la de los hechiceros de Kamar-Taj dorada, principalmente basada en la protección y los artefactos. Obtiene su energía de otras dimensiones y no parece tener un impacto real. Al menos aún no lo hemos visto, ya que les recuerdo que Mordo considera que no debe ser utilizada por cualquiera. Luego, la magia roja, la del caos, exclusiva de la bruja escarlata y relacionada con Catón, y después están aquellas que ya han demostrado que tienen un costo. La magia de las brujas, por ejemplo, hecha de conjuros y runas, se practica en aquelarres para compartir ese precio. Pero Agatha, para usarla sola, debe absorber la energía mágica y vital de sus congéneres, lo que le da una longevidad increíble. Ella solo obtiene su poder del sufrimiento de los demás hasta el punto de perder a su propio hijo. La magia proveniente de la dimensión oscura, sombría y violeta, consume a sus usuarios, los corrompe física y espiritualmente, como se ve con Caselio. También existe la magia asgardiana, mucho más discreta. Loki es uno de sus usuarios, pero su condición de dios le permite resistir mucho más fácilmente. Y sobre todo, él solo utiliza una pequeña parte, la de la ilusión. Sin embargo, incluso Odín, el padre de todo, debe sufrir las consecuencias. En Avengers 1, cuando el Bifrost está destruido, utiliza toda la energía oscura restante para enviar a Thor de regreso a la Tierra y detener a Loki. Una magia tan intensa que lo deja en coma. Y por último, claro, la magia negra, proveniente principalmente del Darkhold. Se ve que corrompe el cuerpo necrosando la punta de los dedos, pero también el espíritu, al maldecir a quien la usa. Una magia que volvió loca a Wanda y que ahora ha corrompido a Strange, especialmente con la aparición de su tercer ojo. Pero hablemos precisamente de ese ojo, porque el MCU ha cambiado totalmente su significado. En los cómics, el ojo de Agamotto no es solo un artefacto que contiene la piedra del tiempo, de hecho ni siquiera tiene una piedra. Es una reliquia creada por Agamotto mismo, el primer hechicero supremo y que contiene parte de sus poderes. Es el arma absoluta de la verdad y obtiene su poder de la luz blanca de los Vishanti. El artefacto tiene su propia voluntad y permite a un corazón puro obtener poderes divinos contra las fuerzas del mal. Rompe todas las ilusiones, sondea el alma para conocer las verdaderas intenciones, permite revivir eventos pasados de un lugar o ver a través de las dimensiones. Eso es el ojo de Agamotto. Y eso es lo que se manifiesta en la frente de Strange en los cómics, es decir, es todo lo contrario a una corrupción. Pero justamente, todo lo que acabamos de decir debería ser importante para lo que viene. Porque creo que Strange será quien venga a poner orden en la magia de esta nueva tierra. Pero, ¿a qué costo? El futuro de Doctor Strange. Decía, creo que solo hemos visto un fragmento del verdadero poder de Doctor Strange, un poder tan difícil de expresar dentro de los Avengers. Es un personaje que necesita evolucionar por su cuenta, con sus propios desafíos para poder expresarse plenamente, o al menos dentro de un arco paranormal, pero ya llegaremos a eso.
Porque en los cómics, Strange ha sido capaz de enfrentarse al Tribunal Viviente o de romper la mente de Galactus y sus habilidades son infinitamente más impresionantes. Su forma astral puede viajar al otro extremo del universo y lanzar hechizos a distancia. No necesita piedras para manipular el tiempo y la realidad, y posee habilidades telepáticas mágicas que rivalizan con Jean Grey o el Profesor X. Pero lo que realmente hace fuerte a Strange es su capacidad para usar artefactos e invocaciones prohibidas en momentos desesperados. Como aquella vez que invocó a Zom, el demonio destructor de universos, para enfrentarse a un Hulk, que también es destructor de mundos, en la saga World War Hulk. Un hechizo que lo transforma en un monstruo brutal, capaz de golpear a puño limpio a una de las versiones más poderosas de Hulk. En fin, ya lo entendieron, Strange es capaz de absolutamente todo gracias a su dominio de la magia y su sentido del sacrificio, y creo que su reducción justamente nos va a mostrar por fin esta faceta de él. Pero entonces, ¿cómo y en qué historia? Bueno, tenemos varias pistas. La primera es sin duda la que más me emociona. Como les decía, el futuro del MCU debe desarrollar mucho más la magia. Como una parte integral de este universo, y hasta ahora ha sido bastante tímida. Solo la serie de Agatha o la película exploran realmente la historia de la magia y la manera en que existen brujas aquí y allá. Pero hay una serie que estoy disfrutando mucho leer en este momento y que está en desarrollo activo por parte de Marvel, Strange Academy. Se trata de una escuela de magia ubicada en Nueva Orleans, tal vez el lugar más mágico de Estados Unidos, incluso en nuestro propio mundo. La escuela está dirigida por Jericho Drum, alias Hermano Vudú o Doctor Vudú en español. Y su objetivo es formar a los próximos grandes practicantes, magos de todo tipo de magia. Los profesores no son otros que Selma Stanton, a quien conocimos en la serie Agatha, el Anciano, la Bruja Escarlata, Magic, los X-Men o incluso Nico Minoru. La serie es muy juvenil, pero muy cool, y al parecer está siendo adaptada como serie por Marvel Studios, una adaptación perfecta para relanzar la magia en todas sus formas, de manera ligera, ya que los estudiantes son tanto magos como demonios, hadas, zombies o asgardianos. Todo esto integrando esos famosos nuevos principios y el tema de la magia. Y Strange, en todo esto, bueno, él es el hechicero supremo. Viene a dar clases de vez en cuando, pero no es lo único que tiene que hacer. En el MCU sería la mejor manera de integrarlo a él y, por qué no, a Wanda o Clea en un nuevo capítulo. El que asimila las consecuencias del uso de la magia por parte de Doom e intenta instaurar un nuevo orden, menos secreto que el de Kamar-Taj. La oportunidad, ¿por qué no?, de incluir a una joven maga que, a diferencia de los cómics, no sería profesora sino alumna, una joven Nico Minoru o incluso, ¿por qué no?, una variante joven de Loki, como en los cómics. Algo que podría competir directamente con Harry Potter. Qué poco soñado, ¿no? Bueno, esa es la parte linda. Pero también tenemos dos proyectos en preparación del lado de Strange. El primero, obviamente, es la tercera entrega de su trilogía. Como les decía, Multiverse of Madness debía explorar la dimensión de las pesadillas y al demonio Nightmare. Creo que esa idea no ha sido abandonada y le quedaría perfecto a un Strange que todavía tiene todos sus recuerdos de sus acciones pasadas, como les decía, Secret Wars y todo eso. Entonces estaría invadido por la culpa. Una culpa que Nightmare usaría para corromperlo, invadirlo, destruirlo directamente a través de sus pesadillas. Clea estaría entonces a su lado. Y lo interesante es que la continuación de Secret Wars en los cómics da paso justamente a la saga Los Últimos Días de la Magia. Aquí, la Tierra se queda sin magia. Strange se queda sin sus poderes y debe luchar contra un nuevo enemigo, entonces utiliza artefactos y armas místicas para combatirlo. Creo que Marvel usaría este concepto como lo hacen en cada una de sus terceras películas. Pues sí, Tony pierde su armadura, Cap pierde su escudo y a los Avengers. Thor pierde su martillo y absolutamente todo, de hecho. Igual que Spidey. Sí, las terceras películas del MCU son así. Así que creo que su redención debe pasar por una prueba en lo más profundo de sí mismo, en su psique y en la dimensión de los sueños. Su poder debe demostrar que es digno de recuperarlos. Pero sobre todo, aprender a perdonarse a sí mismo y a devolver la magia a este nuevo mundo. Todo esto acompañado de Clea, un poco como Punisher, que entiende que no todo gira en torno a él y que todavía puede aportar algo a este mundo. Así que esta película lo llevaría de regreso al mundo mágico. Al purificar su alma y su corazón, transformaría su maldición, el ojo de Cthon, en la bendición de Agamotto. Así volvería a ser el hechicero supremo y crearía la Strange Academy. Sin embargo, todo esto tendría un costo, porque les recuerdo, ahora cada vez que usa la magia le cuesta física y psicológicamente. Strange está muriendo, y su redención es arreglarlo todo antes del final. Y aquí es donde podría ser genial, porque como ya entendieron, Strange será el líder de este arco paranormal de la prensa Secret Secreta. Pero no es solo él, porque aunque la eterna película de Blade ha sido pospuesta y luego cancelada una y otra vez. Espera, ¿van a hacer una película de Blade? Sí, te lo juro, con Marshall Ali, no puede ser. Bueno, eso acaban de anunciarlo o cancelarlo, ya no sé. Bueno, de todas formas, el proyecto Midnight Suns sí está en un desarrollo avanzado. Y creo que este proyecto va a llevar al surgimiento de un equipo compuesto por muchos personajes nuevos, entre ellos Blade, obviamente, pero también el Doctor Voodoo, Ghost Rider, ¿por qué no Magic?, lo cual tendría sentido en la saga de los mutantes. Y el regreso de personajes como Hombre Lobo por la Noche, el Hombre Cosa o incluso Elsa Bloodstone, incluso Ironheart, ya que ella introdujo a Mephisto.
Y yo, se los he dicho desde hace tiempo, sueño con agregar a este equipo al buen y rudo castigador. En fin, un equipo que claramente impone respeto. Todo esto relacionado con el Doctor Strange, porque hay un elemento que no hemos mencionado. Mephisto sí fue introducido en el MCU, amigos. Y no es por nada. Lo están preparando para una gran película y creo que los Midnight Suns son perfectos para eso. Y si sigues el canal, sabes que te he hablado muchas veces del arco Damnation, que te recomiendo mucho. Después de la destrucción de Las Vegas en el arco Secret Empire, Strange, ya recuperado y con todo su poder, decide revertir los eventos de Vegas y devolver la vida a miles de personas que habían muerto. El problema es que Mephisto no está nada contento con todo eso, porque Vegas, como todos saben, es la ciudad del pecado, así que bueno, toda esa gente había terminado en el infierno, con Mephisto. Entonces decide subir a la Tierra y crear el Hotel Inferno, transformando Las Vegas en un infierno en la Tierra. Strange, consciente de su error, llama a los Vengadores. Pero todos caen en la trampa de Mephisto, quien los condena y los convierte en Ghost Rider a su servicio. Bueno, entonces no queda otra opción más que llamar a los Midnight Suns, que ellos sí están acostumbrados a hacer el trabajo sucio. Y este arco, amigos, lo amo de verdad. No, en serio, léanlo, es oscuro, es inteligente, es divertido y es épico. Y probablemente aquí será el final de Doctor Strange. Sí, todo debe tener un final. Este último sacrificio para rechazar a Mephisto lo llevará a su propia muerte, consumido por el costo de su propia magia. Pero ahora, el mundo ya no descansa sobre los hombros de un solo hechicero supremo. El relevo está asegurado con la nueva generación de hechiceros y sobre todo con un nuevo equipo listo para patear traseros de demonios. En fin, si con todo lo que acabo de decirles no están extasiados por el futuro de Doctor Strange, solo me queda decirles. Si les gustó este video, les dejo la versión corta que también está genial. Nos vemos el próximo domingo a las 6:30 p.m. para un nuevo video. Mientras tanto, no olviden ser curiosos, ese es el secreto para ser felices. Chao.